Hola, hoy vamos a ver de forma muy resumida cómo funciona el mecanismo de adicción a las drogas y qué hacer para romperlo. Cuando una persona consume drogas por primera vez, lo que sucede es que se crea una red neuronal en su cerebro que soporta el aprendizaje que le genera esta experiencia. ¿Y cuál es ese aprendizaje? Que el consumo de drogas le genera placer. Y vamos a llamar a ese placer la recompensa adictiva. Al mismo tiempo, el cerebro, a través del hipotálamo, genera unas sustancias químicas llamadas neuropéptidos que viajan a través del torrente sanguíneo hasta cada una de las células del cuerpo, para indicarle que acondicione su funcionamiento a este estado particular que genera el consumo de droga. Diversos factores influyen en que la persona vuelva o no vuelva a consumir y que lo haga de manera frecuente. No vamos a entrar en ese detalle en este momento. Vamos a suponer que la persona vuelve a consumir y que lo hace de manera frecuente. Esto trae como consecuencia que sus células se acondicionen de manera semipermanente a funcionar bajo la influencia de estos neuropéptidos producidos por el consumo de droga. Y cuando las células no tienen su dosis de neuropéptidos, le mandan un mensaje al cerebro para que los produzca a través del sistema nervioso. En consecuencia, el cerebro enciende esta red neuronal que asocia el consumo de drogas con la recompensa adictiva, es decir, con el placer, generando un intenso deseo por consumir drogas. Y con lo único que cuenta la persona adicta para reprimir ese deseo es con su voluntad. Pero acá está la clave de la adicción. El deseo es constante porque viene del pedido de cada una de los 30 billones de células que tiene el cuerpo humano aproximadamente. En cambio, la voluntad funciona como un músculo. Se cansa, se fatiga si lo esforzamos de manera constante. ¿Cuál es el resultado? El deseo aplasta a la voluntad, o mejor dicho, la voluntad se apaga y la persona cede ante el deseo de consumir. Vuelve a consumir droga, vuelve a encender la red neuronal ahora con mucha más intensidad y esta red neuronal, al encenderse con tanta frecuencia, termina pasando a estar controlada por el subconsciente, específicamente por el cerebelo, lo que hace que se encienda mucho más rápido, con mucha frecuencia y sin detenerse. Como resultado, se vuelven a producir los neurotransmisores que generan la sensación de placer y se generan de nuevo los neuropéptidos a los cuales se han vuelto adictas también cada una de las células del cuerpo. Cuando el adicto intenta frenar el consumo, las células vuelven a hacer el pedido al cerebro, el cerebro vuelve a encender esta red neuronal, se genera un deseo constante y así sucesivamente tenemos un círculo vicioso que se retroalimenta y se fortalece segundo a segundo. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso? Hay que hacer varias cosas para romper este círculo vicioso. Vamos a mencionar algunas, pero no son todas. La primera es frenar el consumo mediante la generación de una red neuronal que asocie el consumo de droga ya no con su recompensa adictiva, el placer, sino con recompensas aversivas, las cuales pueden ser, por ejemplo, problemas familiares, de salud, económicos, etc. Claro, esto el adicto ya lo sabe, es consciente de ello. Lo que pasa es que su subconsciente no lo sabe. Por eso hay que encender esta red neuronal lo suficiente como para instalarla en el subconsciente. Eso lo hacemos a través de unos ejercicios mentales. Lo otro que hay que hacer es generar una red neuronal que soporte un aprendizaje que da la motivación necesaria para dejar la adicción a las drogas. Entonces, por un lado, tenemos una red neuronal que genera aversión al consumo de drogas y por otro lado, tenemos otra red neuronal que muestra las cosas positivas que van a pasar si se deja de consumir. Y de esta forma podemos equiparar la batalla entre el deseo intenso de consumir y la voluntad de no hacerlo. Además, debemos reacondicionar las células del cuerpo mediante la generación de los neuropéptidos adecuados de forma frecuente y por el tiempo necesario, para que dejen de enviarle el mensaje al cerebro solicitándole los neuropéptidos que produce el consumo de droga. Y por último, vamos a apagar la red neuronal
que asocia el consumo de droga con la recompensa adictiva y que genera el deseo intenso por consumir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este método tiene una herramienta específica para acallar esa red neuronal y de esta forma generar un proceso que se conoce con el nombre de poda de una red neuronal. Como vemos, el método Tercer Camino cuenta con las herramientas necesarias para controlar la adicción, incluso puede llegar a eliminar el deseo de consumir. Gracias.